Buenos días, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video de música e historia. Hoy vamos a hablar de la música del Renacimiento. La música del Renacimiento o música renacentista es la música escrita durante el Renacimiento, entre los años 1400 y 1600. Las características estilísticas de la música renacentista son su textura polifónica, que sigue las leyes del contrapunto y está regida por el sistema modal heredado del canto gregoriano. Descripción. Estilo. La música renacentista se caracteriza por una suave sonoridad que deriva de la aceptación de la tercera como intervalo armónico consonante, uniéndose en esta categoría a quintas y octavas, ya admitidas en la Edad Media, y del progresivo aumento del número de voces, todas de igual importancia y regidas por las reglas del contrapunto, independencia de las voces, preparación y resolución de las disonancias, uso de terceras y sextas paralelas, exclusión de las quintas y octavas paralelas, etc. El prototipo de obra musical renacentista es una pieza vocal de textura polifónica, frecuentemente imitativa, escrita para entre 3 y 6 voces de carácter cantable. Cada línea melódica o voz podía ser interpretada indistintamente con voces reales o con instrumentos. Si bien el rango de cada línea supera apenas la octava, la extensión general del conjunto rebasa ampliamente las 2 octavas, evitándose el cruce entre las voces, que forzaba a que éstas fueran heterogéneas y contrastantes en la polifonía medieval. El sistema melódico utilizado siguió siendo el de los 8 modos gregorianos. Las características modales opuestas a las tonales de la música del Renacimiento comenzaron a diluirse hacia el final del periodo, con el uso creciente de intervalos de quinta como movimiento entre fundamentales y características definitorias de la tonalidad. Géneros y formas. Música religiosa. Durante este periodo, la música religiosa tuvo una creciente difusión debido a la exitosa novedad de la impresión musical, que permitió la expansión de un estilo internacional común en toda Europa e incluso en las colonias españolas en América. Las formas religiosas más importantes durante el Renacimiento fueron la misa y el motet. La misa cubría el ciclo del ordinario: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus y Agnus Dei, y se le solía dotar de unidad al basarse en material preexistente. Para ello se seguían 2 procedimientos de composición principales. Kandinsky era uno de los compositores que más hacía el componer música clásica y no clásica. Misa de Cantus Firmus. El autor toma una melodía preexistente, bien procedente del canto llano o bien de alguna canción profana o incluso popular, y la sitúa en una de las voces, habitualmente la llamada tenor. Las otras voces son creadas ex novo, completando una textura generalmente a 4 voces, y son llamadas cantus o superius, contratenor altus, luego altus, y contratenor bassus, luego bassus. De estas denominaciones proceden los nombres actuales de las voces según sus tesituras. La misa de Cantus Firmus es típica del siglo XV. Ejemplos de ella son las innumerables basadas en la canción L'Homme Armé, tales como la de Dufay, Gounod o Kingham, Guerrero, Morales, Palestrina. Una variante de este tipo de misa es la de paráfrasis, en la que la melodía preexistente es fragmentada y repartida entre las 4 voces, como ocurre en la misa Pange Lingua de Ruskin Desprez. Misa parodia o de imitación. El compositor toma un motete o una canción polifónica anterior, propio o de otro autor, este ya de tipo polifónico,
y utiliza el material melódico y armónico, motivos de imitación, cadencias típicas o a veces incluso fragmentos completos, pero reelaborando el material, añadiendo motivos y a veces voces nuevas y siempre naturalmente cambiando el texto. Este es el procedimiento habitual en el siglo XVI, como ejemplifica la misa Malheur Mevat de Josquin Desprez, basada en una canción de Ockeghem, o la misa Mille Legres de Cristóbal de Morales, basada a su vez en una canción de Josquin. El motete renacentista era una pieza polifónica de texto sacro y en latín, deudor en un principio del motete medieval del cual procedía. Pronto asumió una continua textura imitativa de voces de igual importancia, en número cada vez mayor, 4 en el siglo XV, 5 o 6 a finales del XVI, con frases musicales imbrincadas y nuevos motivos para cada frase textual. En el motete el autor generalmente creaba material puramente original, sin tomar préstamos ajenos como en la misa. En el siglo XVI se desarrollan amplios motetes bipartitos y en la escuela veneciana los policorales para 8 o incluso 12 voces. Ejemplos sobresalientes de motetes renacentistas son el Ave María de Josquin o el Lamentator Jacob de Morales. Música vocal profana. Un gran número de impresos y cancioneros manuscritos nos han hecho llegar el amplísimo repertorio polifónico profano renacentista. Aquí sí es posible reconocer formas peculiares de cada país. En Italia, la villanela, la frótola y el madrigal. En España, el romance, la ensalada y el villancico. En Francia, una vez superadas las formas fijas medievales aún vigentes en la escuela borgoñona, rondo, virela y ballad, se creó la peculiar chanson polifónica parisina. En Inglaterra se imitó el estilo madrigalístico italiano, apareciendo hacia 1600 la canción con laúd isabelina. Hacia el final del periodo aparecen los primeros antecedentes dramáticos de la ópera, tales como la monodia, la comedia madrigal y el intermedio. En la descripción del video dejo algunos ejemplos como la villanela, la fróstola y el madrigal, entre otros. Música instrumental. De modo paralelo a la extensión del rango vocal de la polifonía, los instrumentos ampliaron su tesitura creándose familias completas de cada modelo. Cada tamaño era nombrado con el nombre de la voz equivalente. Así, por ejemplo, se crean flautas de pico soprano, alto, tenor y bajos de varias tallas, y un proceso semejante sigue en instrumentos de cuerda como las violas da gamba, de metal como los sacabuches o de madera como las chirimías. Los instrumentos participaban junto con las voces en la ejecución de la música polifónica. Por ejemplo, está perfectamente documentada la presencia regular de ministriles, flautas, cornetos, sacabuches, chirimías y bajones en las catedrales ibéricas del siglo XVI. Además, mucha música polifónica se ejecutaba de forma puramente instrumental, fuera en conjuntos homogéneos llamados consorts, en grupos que combinaban instrumentos de diversas familias o sobre instrumentos propiamente polifónicos como el órgano, el virginal, el arpa, el laúd o en España la vihuela. Eran habituales los conjuntos domésticos de instrumentistas aficionados. Frecuentemente esos músicos amateurs e incluso muchos profesionales eran incapaces de leer la notación musical convencional, por lo que la música instrumental solía escribirse en un sistema de escritura peculiar para cada instrumento llamado tablatura. Hay así tablaturas
renacentistas específicas para tecla, laúd, arpa, vihuela, etc. El laúd, derivado del alud medieval, se convirtió pronto en el instrumento doméstico solista más popular en Europa. De diversos tamaños y forma de pera, se fabricaba con gran diversidad de materiales, tratados con extrema exquisitez artesanal. Tenía una cuerda simple y 5 dobles y el clavijero vuelto hacia atrás. Permitía ejecutar acordes, melodías, escalas y gran número de ornamentos y se utilizaba como instrumento solista con el canto y en conjuntos de cámara. La vihuela de mano fue su equivalente español. La relativa escasez de fuentes de música, específicamente instrumental, por comparación con la abundancia de fuentes vocales y especialmente considerando el siglo XV, no debe llevar a la errónea conclusión de que su uso fuera poco habitual o su nivel técnico bajo. Los primeros tratados de enseñanza de cada instrumento, como los que dedican Ganassi a la flauta de pico y Diego Ortiz a la viola da gamba, denotan un muy alto nivel técnico y musical. Sin embargo, la técnica instrumental solía transmitirse oralmente y su música específica era raramente escrita. Era habitual la improvisación, fuese directa o sobre material vocal preexistente. Disminución. Gracias a los tratados de la época se conocen también problemas de afinación, de altura, temperamento u ornamentación. Uno de los primeros libros de este tema aparecido fue el Musica Gestalt und Ausgestaltung, resumen de la música en alemán, obra de Sebastian Bildung de 1511. Las principales formas instrumentales de la época fueron formas derivadas de modelos vocales. Al tocar habitualmente los instrumentistas piezas vocales, compusieron formas similares, si bien sin texto. Del motete derivaron piezas polifónicas imitativas, llamadas Ricercare, fantasía o tiento, mientras que de la chanson derivó la canzona, generalmente más viva y más dividida en secciones que los anteriores. Danza. Una de las funciones tradicionales de los instrumentistas era naturalmente el acompañamiento de la danza. Solían estar escritas a 4 voces en una sencilla textura homofónica. Hay abundantes ejemplos de danzas de todo tempo y compás, como la baja danza, la pavana, la gallarda, la alemanda o la curante. Formas improvisatorias. Los músicos anotaban a veces sus improvisaciones más logradas. Podía tratarse bien de puras improvisaciones para un instrumento polifónico, tocata, preludio de nuevo tiento, bien de variaciones melódicas ornamentales sobre una o varias voces de un modelo vocal preexistente, recercada disminuciones, o bien de largas series de variaciones sobre un basso ostinato muy conocido, como la romanesca, el conde claro, el passamezzo antiguo o el passamezzo moderno. Teoría y notación. Las composiciones del Renacimiento estaban escritas únicamente en particella. Las partituras generales eran muy raras y las barras de compás no se usaban. Las figuras eran generalmente más largas que las usadas en nuestros días. La unidad de pulso era la semibreve o redonda, como ocurría desde el ars nova. Cada breve cuadrada podía equivaler a 2 o 3 semibreves, que podría ser considerada como equivalente al compás moderno, aunque era un valor de nota y no un compás. Se puede resumir de esta forma: igual que en la actualidad, una negra puede equivaler a 2 corcheas o 3 que se escribirían como un tresillo. En la misma lógica,
se puede tener 2 o 3 valores más cortos de la siguiente figura. La mínima, equivalente a la moderna blanca de cada semibreve. Estas diferentes permutaciones se denominan tempus, perfecto, imperfecto, según la relación de breve, semibreve y prolación perfecta, imperfecta en el caso de la relación semibreve mínima, existiendo todas las combinaciones posibles entre uno y otro. La relación 3-1 se llamó perfecta y la 2-1 imperfecta. Para las figuras aisladas existían reglas que reducían a la mitad o doblaban el valor, imperfeccionaban o alteraban respectivamente. Cuando estaban precedidas o seguidas de determinadas figuras, las figuras con la cabeza negra, como las negras, eran menos habituales. Este desarrollo de la notación mensural blanca es el resultado de la popularización del uso, sustituyendo al pergamino del papel, más débil y que no permitía el rasgado de la pluma para rellenar las notas. La notación de la época precedente escrita en pergamino era negra. Otros colores y más tarde el relleno de las notas, ennegrecimiento, fueron usados para indicar imperfecciones o alteraciones, etc. Contexto social. El ascenso de la burguesía como clase social. Las ideas del humanismo, incluyendo la revalorización de las artes como puro disfrute personal y el invento de la imprenta, produjeron una extraordinaria y nueva difusión de la música culta. Esta pasó de ser un privilegio solo al alcance de la nobleza y el alto clero y ejecutada exclusivamente por profesionales, ocupar también un lugar en el ocio de las clases medias que consumían la amplia literatura musical profana publicada en toda Europa para uso casero de aficionados, canciones polifónicas en Francia, libros de vihuela y villancicos en España, madrigales en Italia e Inglaterra. Tocar un instrumento musical pasó de ser tarea propia de menesterosos al refinado pasatiempo de las clases altas, recomendado incluso por Maquiavelo en El Príncipe.